Oración del Salmo 121. Hoy vamos a estar orando con este salmo tan poderoso. Vamos a pedirle a Dios que, a través de este salmo tan bendecido, el Señor pueda enviar la providencia para nuestra vida. El Señor puede enviar la providencia para toda nuestra casa, porque muchas veces nos quedamos preguntando cómo el Señor hará el milagro en mi vida, de dónde va a llegar el socorro para mi familia, para mi vivir. ¿De qué manera esto va a suceder en mis caminos? A veces nos preguntamos esto, no sabemos de dónde va a venir la solución, no podemos saber de dónde las puertas se van a abrir, y nos quedamos allí con aquella pregunta en nuestra mente. Pero, a través de esta oración que vamos a realizar con mucha fe, le vamos a pedir a Dios que Él nos muestre la salida, que Él nos muestre de dónde va a venir el socorro, que Dios nos venga a mostrar de dónde vendrá la salida para nuestra vida, porque confiamos en Él. Todos necesitamos ver esta providencia, todos necesitamos ver el socorro para nuestro caminar, para nuestro vivir. Pero, obviamente, no todos desean buscar en Dios, no todos reconocen que necesitan de Dios. Pero si nosotros estamos aquí en este momento para orar, es porque reconocemos que necesitamos de Dios y queremos ver la mano de Dios manifestándose y obrando en todo nuestro camino. Así que con esta fe, con esta seguridad, con este deseo intenso de ver el poder de Dios manifestándose en nuestros caminos, vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle a Dios de todo corazón y vamos a ver la providencia de Dios, vamos a ver que Dios no nos va a desamparar, vamos a ver que Dios no nos va a dejar, sino que su gracia y su misericordia realmente se van a manifestar allí en todos nuestros caminos. Por eso, para realizar esta oración del día de hoy, me gustaría, como siempre nosotros realizamos, que ustedes escriban aquí en los comentarios su primer nombre y la fecha de su nacimiento. No hace falta que escriban todo su nombre completo, pero sí su primer nombre y el día que usted nació, porque es muy importante. El día que uno llega a este mundo es algo muy fundamental, es algo único para nosotros, y es una manera como nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Y seguido de su nombre y del día que usted nació, escriban allí qué es lo que estás necesitando en tu vida, cuál es la providencia de Dios que necesitas ver en estos momentos, cuál es el socorro que necesitas ver allí en tu vida. Quizás sea en tu salud, que ya sea espiritual o quizás sea en tu trabajo, en tu familia, sea cual sea el socorro que necesites allí en tu vida, para Dios no hay nada imposible y Él es el que va a manifestarse en todo nuestro vivir. Si es por algún familiar que quisieras orar en el día de hoy, entonces deja el nombre de él y la fecha de nacimiento, y vamos a orar por ese familiar. Quizás no es en tu vida que necesitas ver la providencia, pero sí en algún familiar, en el hijo, en el nieto, o quizás sea en el marido o en tu esposa. Pero dejen allí sus nombres con mucha fe, porque allí donde ellos se encuentren, allí donde ellos están, el poder de Dios los va a alcanzar, el poder de Dios los va a cubrir a través de su misericordia, y ellos también van a poder ver el libramiento de Dios, el socorro de Dios, así en todo su vivir, en todos sus caminos. Creemos que así será. Por medio de la fe, nosotros vamos a repetir primero este Salmo 121, y yo quisiera que ustedes lo repitan conmigo. Después, nosotros vamos a ver algunos puntos importantes de este Salmo, entenderlos, comprenderlos, porque si buscamos nosotros entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, nosotros vamos a tener una dirección de parte de Dios, y vamos a fortalecer nuestra fe para que a cada día nosotros podamos creer más, confiar más en el poder de Dios. Entonces, vamos a comenzar esta lectura del Salmo 121. Repitan así conmigo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero.
ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y que así sea. Fíjense qué maravilloso es este salmo. Cuando David oraba y cantaba este salmo, porque además de ser una oración, es un cántico, David decía, voy a alzar mis ojos a los montes. En aquel entonces, cuando la gente oraba, trataba de ir a los lugares más altos. Entonces, en los montes oraban mucho, y desde los lugares más altos ellos elevaban su rostro hacia el cielo. Levantar nuestros ojos para el cielo, buscar a Dios, es mirar hacia Dios. Y cuando Dios nos estaba mostrando este salmo, lo que Dios nos quiere hablar y decir es que nosotros debemos mirar hacia Dios. Nuestra situación va a cambiar, nuestra fe se fortalece y la situación para nuestra vida cambia cuando nosotros aprendemos a mirar hacia Dios. Porque tenemos dos opciones en estos momentos de luchas, en estos momentos de adversidad. Tenemos dos opciones, o nosotros nos quedamos mirando el tamaño de los problemas, el tamaño de las dificultades, o nosotros nos quedamos mirando las probabilidades que existen de que la situación continúe mal en nuestra vida. O nosotros tenemos la otra probabilidad, la otra opción, de nosotros mirar hacia Dios. De nosotros mirar hacia Dios. Y cuando nosotros miramos a Dios, nosotros vemos que Él nos dice que la situación va a ser otra para nuestra vida. Cuando nosotros miramos hacia Dios, lo que Dios nos dice es que no vamos a ser desamparados. Cuando nosotros miramos hacia Dios, Él nos muestra que no hay nada imposible, porque así como Él abrió el mar para que el pueblo pudiese pasar, así como Dios ha dado tantos libramientos en el pasado y los hace en los días de hoy también, el Señor también se va a manifestar así en todo nuestro caminar, en todo nuestro vivir. Es eso lo que Dios nos muestra a través de esa palabra, es esto lo que Dios nos enseña. Que en los momentos de tribulación, en los momentos de luchas, como estamos enfrentando ahora, necesitamos mirar hacia Dios. Necesitamos nosotros pensar en Dios, fijarnos en lo que Dios nos está diciendo, creer en sus promesas, meditar en todas las cosas que Él hizo y de qué forma las hizo. Porque todo lo que Dios ha hecho, siempre Dios ha hecho las cosas de una manera tan extraordinaria que realmente sobrepasa el conocimiento humano, que sobrepasa la lógica humana. Porque todo lo que Dios hace es extraordinario. Con tan solo nosotros fijarnos en nosotros mismos como creación de Dios, fuimos creados por Dios, el ser humano, y fíjense cuán hermoso es el ser humano, cuán complejo todo es lo que Dios hizo. Y Dios lo hizo todo maravilloso, todo extraordinario en nuestra vida. Y ese Dios que nos ha creado, que ha hecho al ser humano y que ha creado toda la naturaleza, todas las cosas hermosas que nosotros vemos alrededor de este mundo, ese Dios es el que quiere manifestarse en nuestra vida, ese Dios es el que quiere traer el socorro para nuestra vida, la providencia. Y si nosotros pensamos en esto, vamos a estar nosotros dando un gran paso rumbo a la victoria. Porque es muy difícil que nosotros podamos vencer las situaciones difíciles, los momentos complicados de la vida, la lucha que quizás hoy estamos enfrentando. Es muy difícil que nosotros la vencemos si nosotros solamente estamos pensando en cuán difícil está la situación, en cuán terrible es este problema. Y peor todavía, analizando que en el futuro la situación va a estar peor para uno. Es difícil que nosotros venzamos el mal de esta manera. Si nosotros queremos vencer el mal, la única manera que nosotros tenemos de vencer al mal es con el bien. Y cuando nosotros miramos hacia Dios, cuando nosotros estamos así, pensando en lo que Dios puede hacer,
pensando en lo que Dios realmente va a realizar en nuestra vida, teniendo aquella convicción, aquella seguridad, entonces estamos dando un gran paso rumbo a la victoria, rumbo a la transformación de nuestra vida, rumbo a ver el socorro de Dios manifestándose en todos nuestros caminos. Porque fíjense cómo dice más aquí David en este salmo. Dice así: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Fíjense cómo David pensaba. Él decía: mi socorro va a venir del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor creó los cielos y la tierra, nada más y nada menos. Realmente, cuando nosotros nos ponemos a pensar toda la hermosura que hay en el mundo, que Dios ha creado, cuando nosotros miramos los cielos que no tienen un principio, que no tienen un fin, a veces, cuando hemos tenido la oportunidad de estar allí frente al mar, vemos la inmensidad del mar y podemos por lo menos ver un poco de la grandeza de Dios. Nosotros debemos de pensar y analizar. Este es Dios, este es nuestro Señor, nuestro socorro viene de Él. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Él tiene el poder para transformar cualquier situación. ¿Por qué el que hizo los cielos y la tierra, qué no podrá hacer? ¿Qué no podrá hacer? Dios realmente tiene poder para hacer cualquier cosa en nuestra vida, en cualquier momento. Por eso, es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a mirar hacia Dios. No mirar a la dificultad, no mirar al tamaño de los problemas. Porque a veces, incluso una enfermedad que nosotros sabemos que es difícil, porque está científicamente probado que es difícil, no es fácil una cura. Sabemos que no es fácil, pero no debemos de confiar en lo que dicen los hombres, no debemos de confiar en la probabilidad de que una cura no existe. Nosotros debemos de pensar en Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, y para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Por eso, a través de esta fe, que nosotros vamos a estar desarrollando en nuestro vivir, a través de este salmo que vamos a estar nosotros practicando todos los días, vamos a estar meditando y vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver la mano de Dios transformando nuestra vida, vamos a ver el poder de Dios librándonos de todo mal y vamos a ver el socorro de Dios en todo nuestro caminar. Porque esa es la promesa de Dios para nuestra vida. Y si nosotros creemos, nosotros vamos a ver el milagro, nosotros vamos a ver que Dios no nos va a desamparar. Así que vamos a continuar en esta fe, orando, clamando y creyendo en el poder de Dios, y Dios va a hacer el milagro en su vida. Que Dios los bendiga en este día. Oración del Salmo 121. Hoy vamos a estar orando con este salmo tan poderoso. Vamos a pedirle a Dios que, a través de este salmo tan bendecido, el Señor pueda enviar la providencia para nuestra vida. El Señor puede enviar la providencia para toda nuestra casa, porque muchas veces nos quedamos preguntando cómo el Señor hará el milagro en mi vida, de dónde va a llegar el socorro para mi familia, para mi vivir. ¿De qué manera esto va a suceder en mis caminos? A veces nos preguntamos esto, no sabemos de dónde va a venir la solución, no podemos saber de dónde las puertas se van a abrir, y nos quedamos allí con aquella pregunta en nuestra mente. Pero, a través de esta oración que vamos a realizar con mucha fe, le vamos a pedir a Dios que Él nos muestre la salida, que Él nos muestre de dónde va a venir el socorro, que Dios nos venga a mostrar de dónde vendrá la salida para nuestra vida, porque confiamos en Él. Todos necesitamos ver esta providencia, todos necesitamos ver el socorro para nuestro caminar, para nuestro vivir. Pero, obviamente, no todos desean buscar en Dios, no todos reconocen que necesitan de Dios. Pero si nosotros estamos aquí en este momento para orar, es porque reconocemos que necesitamos de Dios y queremos ver la mano de Dios manifestándose y obrando en todo nuestro camino. Así que con esta fe, con esta seguridad,
con este deseo intenso de ver el poder de Dios manifestándose en nuestros caminos, vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle a Dios de todo corazón y vamos a ver la providencia de Dios, vamos a ver que Dios no nos va a desamparar, vamos a ver que Dios no nos va a dejar, sino que su gracia y su misericordia realmente se van a manifestar allí en todos nuestros caminos. Por eso, para realizar esta oración del día de hoy, me gustaría, como siempre nosotros realizamos, que ustedes escriban aquí en los comentarios su primer nombre y la fecha de su nacimiento. No hace falta que escriban todo su nombre completo, pero sí su primer nombre y el día que usted nació, porque es muy importante. El día que uno llega a este mundo es algo muy fundamental, es algo único para nosotros, y es una manera como nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Y seguido de su nombre y del día que usted nació, escriban allí qué es lo que estás necesitando en tu vida, cuál es la providencia de Dios que necesitas ver en estos momentos, cuál es el socorro que necesitas ver allí en tu vida. Quizás sea en tu salud, que ya sea espiritual o quizás sea en tu trabajo, en tu familia, sea cual sea el socorro que necesites allí en tu vida, para Dios no hay nada imposible y Él es el que va a manifestarse en todo nuestro vivir. Si es por algún familiar que quisieras orar en el día de hoy, entonces deja el nombre de él y la fecha de nacimiento, y vamos a orar por ese familiar. Quizás no es en tu vida que necesitas ver la providencia, pero sí en algún familiar, en el hijo, en el nieto, o quizás sea en el marido o en tu esposa. Pero dejen allí sus nombres con mucha fe, porque allí donde ellos se encuentren, allí donde ellos están, el poder de Dios los va a alcanzar, el poder de Dios los va a cubrir a través de su misericordia, y ellos también van a poder ver el libramiento de Dios, el socorro de Dios, así en todo su vivir, en todos sus caminos. Creemos que así será. Por medio de la fe, nosotros vamos a repetir primero este Salmo 121, y yo quisiera que ustedes lo repitan conmigo. Después, nosotros vamos a ver algunos puntos importantes de este Salmo, entenderlos, comprenderlos, porque si buscamos nosotros entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, nosotros vamos a tener una dirección de parte de Dios, y vamos a fortalecer nuestra fe para que a cada día nosotros podamos creer más, confiar más en el poder de Dios. Entonces, vamos a comenzar esta lectura del Salmo 121. Repitan así conmigo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y que así sea. Fíjense qué maravilloso es este salmo. Cuando David oraba y cantaba este salmo, porque además de ser una oración, es un cántico, David decía, voy a alzar mis ojos a los montes. En aquel entonces, cuando la gente oraba, trataba de ir a los lugares más altos. Entonces, en los montes oraban mucho, y desde los lugares más altos ellos elevaban su rostro hacia el cielo. Levantar nuestros ojos para el cielo, buscar a Dios, es mirar hacia Dios. Y cuando Dios nos estaba mostrando este salmo, lo que Dios nos quiere hablar y decir es que nosotros debemos mirar hacia Dios. Nuestra situación va a cambiar, nuestra fe se fortalece y la situación para nuestra vida cambia cuando nosotros aprendemos a mirar hacia Dios. Porque tenemos dos opciones en estos momentos de luchas, en estos momentos de adversidad.
Tenemos dos opciones: o nosotros nos quedamos mirando el tamaño de los problemas, el tamaño de las dificultades, o nosotros nos quedamos mirando las probabilidades que existen de que la situación continúe mal en nuestra vida. O nosotros tenemos la otra probabilidad, la otra opción, de nosotros mirar hacia Dios. De nosotros mirar hacia Dios. Y cuando nosotros miramos a Dios, nosotros vemos que Él nos dice que la situación va a ser otra para nuestra vida. Cuando nosotros miramos hacia Dios, lo que Dios nos dice es que no vamos a ser desamparados. Cuando nosotros miramos hacia Dios, Él nos muestra que no hay nada imposible, porque así como Él abrió el mar para que el pueblo pudiese pasar, así como Dios ha dado tantos libramientos en el pasado y los hace en los días de hoy también, el Señor también se va a manifestar así en todo nuestro caminar, en todo nuestro vivir. ¿Es eso lo que Dios nos muestra a través de esa palabra? ¿Es esto lo que Dios nos enseña? Que en los momentos de tribulación, en los momentos de luchas, como estamos enfrentando ahora, necesitamos mirar hacia Dios. Necesitamos nosotros pensar en Dios, fijarnos en lo que Dios nos está diciendo, creer en sus promesas, meditar en todas las cosas que Él hizo y de qué forma las hizo. Porque todo lo que Dios ha hecho, siempre Dios ha hecho las cosas de una manera tan extraordinaria que realmente sobrepasa el conocimiento humano, que sobrepasa la lógica humana. Porque todo lo que Dios hace es extraordinario. Con tan solo nosotros fijarnos en nosotros mismos como creación de Dios, fuimos creados por Dios, el ser humano, y fíjense cuán hermoso es el ser humano, cuán complejo todo es lo que Dios hizo. Y Dios lo hizo todo maravilloso, todo extraordinario en nuestra vida. Y ese Dios que nos ha creado, que ha hecho al ser humano y que ha creado toda la naturaleza, todas las cosas hermosas que nosotros vemos alrededor de este mundo, ese Dios es el que quiere manifestarse en nuestra vida, ese Dios es el que quiere traer el socorro para nuestra vida, la providencia. Y si nosotros pensamos en esto, vamos a estar nosotros dando un gran paso rumbo a la victoria. Porque es muy difícil que nosotros podamos vencer las situaciones difíciles, los momentos complicados de la vida, la lucha que quizás hoy estamos enfrentando. Es muy difícil que nosotros la vencemos si nosotros solamente estamos pensando en cuán difícil está la situación, en cuán terrible es este problema. Y peor todavía, analizando que en el futuro la situación va a estar peor para uno. Es difícil que nosotros venzamos el mal de esta manera. Si nosotros queremos vencer el mal, la única manera que nosotros tenemos de vencer al mal es con el bien. Y cuando nosotros miramos hacia Dios, cuando nosotros estamos así, pensando en lo que Dios puede hacer, pensando en lo que Dios realmente va a realizar en nuestra vida, teniendo aquella convicción, aquella seguridad, entonces estamos dando un gran paso rumbo a la victoria, rumbo a la transformación de nuestra vida, rumbo a ver el socorro de Dios manifestándose en todos nuestros caminos. Porque fíjense cómo dice más aquí David en este salmo. Dice así: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Fíjense cómo David pensaba. Él decía: mi socorro va a venir del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor creó los cielos y la tierra, nada más y nada menos. Realmente, cuando nosotros nos ponemos a pensar toda la hermosura que hay en el mundo, que Dios ha creado, cuando nosotros miramos los cielos que no tienen un principio, que no tienen un fin, a veces, cuando hemos tenido la oportunidad de estar allí frente al mar, vemos la inmensidad del mar y podemos por lo menos ver un poco de la grandeza de Dios. Nosotros debemos de pensar y analizar. Este es Dios, este es nuestro Señor, nuestro socorro viene de Él. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Él tiene el poder para transformar cualquier situación. ¿Por qué el que hizo los cielos y la tierra, qué no podrá hacer? ¿Qué no podrá hacer?
Dios realmente tiene poder para hacer cualquier cosa en nuestra vida, en cualquier momento. Por eso, es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a mirar hacia Dios. No mirar a la dificultad, no mirar al tamaño de los problemas. Porque a veces, incluso una enfermedad que nosotros sabemos que es difícil, porque está científicamente probado que es difícil, no es fácil una cura. Sabemos que no es fácil, pero no debemos de confiar en lo que dicen los hombres, no debemos de confiar en la probabilidad de que una cura no existe. Nosotros debemos de pensar en Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, y para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Por eso, a través de esta fe, que nosotros vamos a estar desarrollando en nuestro vivir, a través de este salmo que vamos a estar nosotros practicando todos los días, vamos a estar meditando y vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver la mano de Dios transformando nuestra vida, vamos a ver el poder de Dios librándonos de todo mal y vamos a ver el socorro de Dios en todo nuestro caminar. Porque esa es la promesa de Dios para nuestra vida. Y si nosotros creemos, nosotros vamos a ver el milagro, nosotros vamos a ver que Dios no nos va a desamparar. Así que vamos a continuar en esta fe, orando, clamando y creyendo en el poder de Dios, y Dios va a hacer el milagro en su vida. Que Dios los bendiga en este día.